Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. En este video vamos a hablar acerca de qué es una onda, cuáles son las características que debe llevar una onda y vamos a ver una fórmula que nos ayuda a calcular la frecuencia o la rapidez de una onda. Espero que este video sea de su agrado y que logre darme a entender acerca de este tema. Comencemos explicando qué es una onda. Una onda en el sentido amplio puede ser definido como el vaivén de un objeto. El movimiento de arriba a abajo, adelante hacia atrás, cuando un objeto se apaga o se enciende, eso puede ser una onda. Según nuestro autor, una onda es la vibración u oscilación en el espacio y tiempo, es decir, se va a expandir de un lugar a otro en un tiempo determinado. Voy a mencionar dos ejemplos muy comunes de onda en nuestra vida cotidiana: la luz y el sonido. Son dos tipos de onda, pero son muy diferentes entre sí. Vamos a explicar por qué. El sonido normalmente necesita un medio material para expandirse. Normalmente es el aire, aunque también puede expandirse a través del agua y algunos otros materiales. Sin embargo, si nos vamos al espacio exterior, donde normalmente existe un vacío, ahí no puede expandirse el sonido. Sin embargo, la luz sí puede expandirse a través del vacío. ¿Por qué? Porque la luz es una onda electromagnética que más adelante en otro video voy a abordar qué es lo que implica. Al principio, al estar estudiando este tema, puede que sea complicado estudiarlo en tercera dimensión. Yo recomiendo o se recomienda estudiarlo en dos dimensiones. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos este plumón. Está generando una oscilación, es decir, una onda. Si yo pudiera dibujar esta onda en un pizarrón, quedaría más o menos de la siguiente manera: hacia arriba y hacia abajo. Ahora, vamos a suponer que se expande a lo largo del tiempo y del espacio, como dijimos al principio de nuestra definición. Quedaría una gráfica o un dibujo más o menos de esta manera. Yo sé que no soy muy bueno dibujando, entonces les voy a poner una imagen de una gráfica de cómo se vería esta imagen de manera más precisa o dibujada de una mejor manera. Entonces, esta forma de esta gráfica se llama senoide. Ahora ya, con este dibujo o esta gráfica, es más fácil analizar este tema. Si yo dibujara una línea a la mitad de la onda, la diferencia entre el punto más bajo o el punto más alto se conoce como amplitud. Y la diferencia entre dos partes iguales u homólogas de la onda, por ejemplo, desde aquí hasta acá o de aquí a acá, se conoce como longitud de onda y se representa con este símbolo. La amplitud y la longitud de onda pueden tener diferentes unidades de medición. Por ejemplo, una ola en el mar puede ser medida en metros. Sin embargo, una ondulación en un lago cuando avistamos una roca en él pueden ser medidas en centímetros. Y en el caso de ondas muy pequeñas, por ejemplo la luz, pueden ser medidas con nanómetros. Las partes de abajo de la onda que están debajo de esta línea imaginaria se conocen como valles y las partes de arriba se conocen como crestas. El tiempo que transcurre en completarse una longitud de onda se conoce como periodo y el periodo tiene unidades de segundo inverso, que lo representamos así como una S con un exponente -1 o como una línea de división con una S abajo. Si nos pusiéramos a contar el número de oscilaciones que hace una onda en un segundo, obtendríamos la frecuencia. La frecuencia se representa con una F minúscula y su unidad de medición es el Hertz y se abrevia de esta manera. Hertz en honor a un científico alemán que se dedicó a hacer diferentes estudios en el campo de las ondas. Vamos a poner un ejemplo de frecuencia 1. Imaginemos un objeto que hace una oscilación en un segundo, entonces su frecuencia sería de 1 Hz. Normalmente, creo que han escuchado por ahí, las ondas de radio de FM aproximadamente, pongamos un ejemplo, tiene una longitud de onda de 101.7 MHz. Mega es el prefijo para por 10 a la 6 en notación científica. Si este número lo transformamos, nos saldría 101 millones
700.000 Hz. Es decir, que hace este número de oscilaciones en un segundo. Y finalmente veamos la fórmula que nos permite calcular la rapidez de una onda. La rapidez de una onda es igual a la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia de la onda. Y lo podemos abreviar de la siguiente manera. Hay que recordar que la longitud de onda, como ya dijimos, puede ser medido en metros, en centímetros o hasta en nanómetros, mientras que la frecuencia se mide en hertz o el número de oscilaciones en un segundo. Entonces vamos a poner en un segundo inverso. No hay que confundirlo con el periodo, porque en el periodo no nos está diciendo el tiempo en específico, puede ser cualquier tiempo. Mientras que en la frecuencia, ya dijimos, nada más es el número de oscilaciones en un segundo. Veamos ahora un problema que nos ayude a comprender todo lo que acabamos de ver a continuación. Si una ola sube y baja 3 veces en un segundo y la distancia entre las crestas es de 2 metros, ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su longitud? ¿Y cuál es su rapidez? Vamos primero con la frecuencia. Nos está diciendo que una ola va a subir y bajar 3 veces. Es decir, vamos a tener 3 oscilaciones en un segundo. Entonces, esto nos da un total de frecuencia de 3 Hz. Vamos ahora a la longitud de onda. Nos está diciendo que la distancia entre las crestas, es decir, esto, es de 2 metros. Recordarán que la longitud de onda es la diferencia o la distancia que existe entre dos puntos de la onda, dos puntos homólogos de la onda. En este caso de aquí a aquí, entonces sí puede ser tomado como longitud de onda, por lo tanto, la longitud de onda es de 2 metros. Vamos ahora a la velocidad o rapidez de la onda. La rapidez es igual a la frecuencia por la longitud de onda. La frecuencia ya la tenemos aquí, al igual que la longitud. Acuérdense, la frecuencia también puede ser expresado en segundo inverso. Entonces, por lo tanto, 3 segundos inversos por 2 metros nos da un total de 6 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad de onda. Por mi parte, esto ha sido todo. Te agradezco mucho que hayas visto este video. Recuerda que en la parte de abajo, en la descripción, voy a estar dejando las referencias en formato APA de la información que ya hablé aquí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!